Soy una mujer de 29 años y si hay algo que he aprendido en mi vida, es que ser la pacificadora en la familia no es tan fácil como parece. Desde que tengo memoria, he sido la que suavizaba las discusiones, resolvía los problemas y se aseguraba de que todo saliera lo mejor posible. Al principio sentía que mi papel en la familia era importante. Pero con el paso de los años, quedó claro que no se trataba de mantener la paz, sino de que yo fuera el que se sacrificara mientras los demás se aprovechaban de mí. Tengo 2 hermanos, mi hermano mayor de 32 años y mi hermana menor de 27. Digamos que han perfeccionado el arte de la manipulación. Siempre que había una discusión o algún tipo de drama, tergiversaban las cosas hasta que de alguna manera, era culpa mía. Podían romper algo o olvidarse de una fecha límite o incluso causar una escena en una reunión familiar y yo era quien tenía que arreglar el desastre. Y por supuesto cuando necesitaban favores, transporte, ayuda con los deberes o un préstamo rápido, siempre me llamaban a mí. Mis padres no me facilitaron las cosas. Siempre han tenido debilidad por mis hermanos. Mi hermano era el niño mimado que no podía hacer nada malo, y mi hermana era la Benjamina de la familia que se salía con la suya en todo. Mientras tanto, yo era la hija del medio, responsable y confiable. Si alguna vez mencionaba lo injusto que me parecía todo, mis padres no le hacían caso. No seas tan dramática, decían, o son tus hermanos, se supone que debes ayudarlos. No importaba si me sentía abrumada o tenía dificultades. Siempre hacían que pareciera que mis sentimientos no eran tan importantes. La situación económica era otra cosa. Mi familia tiene la costumbre de pedirme dinero prestado, y cuando digo pedirlo prestado, me refiero a que no tienen intención de devolverlo nunca. Al principio eran cosas pequeñas, como pagar la cuenta de un hermano por aquí, comprar comida para la familia por allá, pero con el tiempo la situación se fue agravando. Mi hermano me pedía ayuda con el alquiler, mi hermana necesitaba dinero para alguna emergencia y mis padres necesitaban ayuda con reparaciones o facturas médicas. De alguna manera me convertí en su cajero automático personal. Y no se trataba solo del dinero. He perdido ascensos y oportunidades en el trabajo por culpa de mi familia. Me llamaban para que cuidara a mi sobrino y a mi sobrina en el último minuto, o necesitaban que les hiciera recados porque estaban demasiado ocupados. Una vez, tuve que cancelar una presentación importante en el trabajo porque mi hermana tenía una crisis emocional y necesitaba que me quedara con ella. Mi jefe no estaba contento y perdí un ascenso ese año. Mis relaciones tampoco se salvaron. Mi último novio rompió conmigo porque dijo que no sabía poner límites. No se equivocaba. Mi familia me llamaba constantemente incluso cuando salía con él, y yo dejaba todo para ayudarlos. No me di cuenta de lo mal que estaba hasta que me dijo que sentía que estaba saliendo con mi familia en lugar de conmigo. El punto de quiebre llegó hace un año, en la boda de mi hermana. Yo había pagado casi todo, su vestido, las decoraciones, incluso parte del catering, porque ella y su prometido estaban pasando por dificultades económicas. Al principio no me importó ayudar. Era su gran día y yo quería que fuera feliz. Pero llegó el día de la boda y durante los discursos no mencionaron mi nombre ni una vez. Ni siquiera un gracias. En cambio, ella siguió hablando de cómo su esposo y sus padres eran su pilar y su mayor apoyo. Me quedé allí sentada, atónita, dándome cuenta de que había gastado miles de dólares e incontables horas en una boda en la que ni siquiera me reconocieron. Esa noche comencé a reflexionar sobre todo. Había pasado toda mi vida poniendo a mi familia en primer lugar, ¿y para qué? Ellos no lo valoraban. En todo caso, lo esperaban. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Un amigo me sugirió que hiciera terapia, y esa fue la llamada de atención que necesitaba. Mi terapeuta me señaló que mi familia me trataba así porque nunca me había defendido. Les había permitido que me pisotearan porque pensaba que mi trabajo era mantener la paz. Decidí que las cosas debían cambiar. En silencio comencé a elaborar un plan. Establecí límites financieros, no más préstamos ni ayudas. Dejé de responder todas las llamadas telefónicas y dejé que ellos resolvieran sus propios problemas. Al principio no se dieron cuenta, pero luego llegó la gota que colmó el vaso. Mi familia decidió organizar una fiesta sorpresa para mi hermano y, por supuesto, me pidieron que me encargara de todo. Ni siquiera me lo pidieron, simplemente dieron por sentado que yo lo haría. Cuando me negué se desató el caos.
Hubo gritos, culpabilización y muchos de ustedes cambiaron. Mis padres dijeron que estaba destruyendo la familia. Mis hermanos me acusaron de ser egoísta. Por primera vez me mantuve firme. Les dije que no pagaría la cuenta ni organizaría nada. Las consecuencias fueron inmediatas. Mi familia empezó a ignorarme y apenas me hablaban a menos que necesitaran algo. Me dolía, pero un amigo cercano me recordó por qué lo hacía. Por primera vez sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Y no iba a detenerme ahora. Actualización 1. Uy. Las consecuencias de negarme a organizar la fiesta sorpresa de mi hermano fueron inmediatas y dramáticas. A las pocas horas de mi negativa, mi teléfono empezó a sonar. Al principio solo era mi madre, que alternaba entre hacerme sentir culpable y hacerme vagas amenazas sobre cómo estaba destrozando a la familia. Entonces intervino mi padre, insistiendo en que yo estaba siendo irracional y egoísta. Mis hermanos siguieron rápidamente su ejemplo, cada uno con su propia versión. Mi hermano me acusó de arruinar su celebración. Y mi hermana afirmó que yo estaba celoso de lo unida que era la familia. Me mantuve firme. No discutí. No intenté explicarme más. Simplemente dije que no lo haría. Después de eso, las llamadas cesaron. Al principio el silencio me pareció un alivio, pero pronto me quedó claro que no me estaban dejando solo, sino que me estaban dejando fuera. Los chats grupales familiares dejaron de funcionar. Incluso mi padre, que solía llamarme a diario para pedirme actualizaciones aleatorias, se quedó en silencio. Solo tenía noticias de alguien cuando necesitaba algo. Era como si me hubiera vuelto invisible para ellos, a menos que fuera útil. Sin embargo, mis amigos fueron un salvavidas. Les conté lo que estaba sucediendo. Y sus respuestas me sorprendieron. Casi todos tenían historias similares sobre dinámicas familiares tóxicas y rápidamente validaron mi decisión. Un amigo incluso bromeó diciendo que era como si todos hubiéramos participado en la misma comedia terrible. Me ayudó saber que no estaba solo. Y su apoyo me mantuvo con los pies en la tierra. Con menos obligaciones familiares, me encontré con más tiempo y energía para mi carrera. Había estado trabajando en un gran proyecto durante meses y por una vez, no tuve que dejarlo todo para lidiar con una emergencia familiar de último momento. Cuando mi jefa me llamó a su oficina para anunciarme que me ascendían a directora de proyectos, casi lloré. Era el tipo de reconocimiento que había ansiado durante años y me pareció una prueba de que centrarme en mí misma era la decisión correcta. Pero por supuesto, la paz no duró mucho. Una semana después de que comenzara el tratamiento del silencio, mi hermana me llamó de repente. Su tono era dulce y azucarado. Y me di cuenta de inmediato de que no llamaba para ponerse al día. Después de una pequeña charla, llegó al punto de que necesitaba dinero. Su auto se había averiado. Y no podía pagar las reparaciones. Me prometió que me lo devolvería lo antes posible. Pero ya había oído esa frase antes. Esta vez hice las cosas de otra manera. Le dije que podía prestarle el dinero, pero solo si firmaba un acuerdo de devolución sencillo. No era nada formal, solo un documento que indicaba cuánto me debía y cuándo me lo devolvería. El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. Murmuró algo sobre la necesidad de pensarlo y colgó. Eso fue lo último que supe de ella sobre el coche. Poco después empecé a tener noticias de mi familia. Mi tía me llamó para preguntarme por qué me estaba portando mal y si estaba bien. Mi prima me envió un largo mensaje de texto sobre cómo la familia lo es todo y cómo debería olvidar el pasado. No tardé mucho en darme cuenta de lo que estaba pasando. Mis padres y hermanos estaban difundiendo su versión de los hechos, pintándome como el villano que había abandonado a la familia por despecho. Al principio me puse furioso. Pero luego decidí canalizar esa energía en algo productivo. Escribí una publicación en Reddit en la que detallaba todo lo que había sucedido a lo largo de los años y cómo finalmente me estaba defendiendo. La respuesta fue abrumadora. Miles de desconocidos se sumaron a mi conversación para decirme que estaba haciendo lo correcto y compartieron sus propias historias sobre cómo establecer límites con familias tóxicas. Algunos de sus consejos eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Y por primera vez en semanas, sentí que estaba pisando tierra firme. También empecé a centrarme en el cuidado personal,
algo que no había hecho en años. Me apunté a una clase de yoga, empecé a leer de nuevo por diversión e incluso probé a pintar. Fue como redescubrir partes de mí que habían quedado enterradas bajo años de drama familiar. Luego llegó la primera prueba importante de mis nuevos límites, una reunión familiar. Normalmente yo sería la que organizaría todo y me aseguraría de que todo saliera bien. Esta vez simplemente no fui. Mi ausencia fue notada inmediatamente y, en cuestión de horas, me bombardearon con mensajes de texto y llamadas. Mi madre me acusó de faltarle el respeto a la familia. Y mi hermana publicó un mensaje críptico en Facebook sobre algunas personas que se consideraban demasiado buenas para su propia sangre. Unos días después, mis padres llamaron con un ultimátum, que me disculpara y volviera a ser el pegamento de la familia. O me arriesgaría a que me desconectasen por completo. Con calma les dije que no iba a disculparme y que no estaba dispuesto a volver a la situación anterior. La línea quedó en silencio por un momento antes de que mi padre dijera: «Bueno, supongo que ya tomaste tu decisión». Ese fue el momento en que las cosas cambiaron. Mi familia empezó a darse cuenta de que no estaba mintiendo. Todavía no estaban contentos y la tensión era intensa. Pero por primera vez sentí que era yo quien tenía el poder. No fue fácil, pero valió la pena. Segunda actualización. Después de mantenerme firme contra mi familia en el primer enfrentamiento, supe que tenía que tomar las siguientes medidas para protegerme. Empecé por mis finanzas. A lo largo de los años me había sentido culpable y me había obligado a compartir cuentas, pagar facturas y suscribirme a suscripciones para la familia. Primero cancelé todos los pagos automáticos vinculados a sus gastos. Fue una mezcla de facturas de servicios públicos, servicios de streaming y préstamos aleatorios que había olvidado. Cada cancelación trajo consigo una avalancha de mensajes de texto y llamadas, que iban desde «habías cancelado esto por error», hasta enojo absoluto cuando se dieron cuenta de que fue intencional. Las cosas se intensificaron cuando mis padres se presentaron en mi puerta sin avisar. Acababa de regresar del trabajo y allí estaban. Mi padre estaba furioso y mi madre contenía las lágrimas. Me pidieron que les dijera por qué estaba traicionando a la familia. Consideraron que mis acciones eran un ataque y dijeron que les estaba dando la espalda a todo lo que habían hecho por mí. Mantuve la compostura y les dije con calma que no estaba dispuesta a seguir siendo tratada como un felpudo. Les expliqué que estaba poniendo límites para mi propio bienestar. En ese momento mi compañero intervino y se puso a mi lado para apoyarme. Eso los tomó por sorpresa. No estaban acostumbrados a que nadie más participara en esas conversaciones. Mi padre se fue frustrado y mi madre se quedó allí, tratando de hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión antes de irse finalmente. En cuestión de días, mis hermanos se sumaron al drama. Uno de ellos comenzó a llamar a la familia extendida, alegando que yo había abandonado a todos, porque pensaba que era demasiado buena para ellos. Ahora me enteré de esto cuando mi tía llamó, diciendo que había escuchado que había cortado lazos con la familia. Quedó claro que estaban difundiendo medias verdades y mentiras descaradas para conseguir que los demás se pusieran de su lado. Entonces llegó la reunión familiar. Mi madre llamó e insistió en que era hora de que todos hablaran de las cosas como adultos, en contra de mi mejor criterio. Acepté asistir. El ambiente estuvo tenso desde el principio. En cuanto entré, todos se abalanzaron sobre mí. Mis hermanos me acusaron de ser egoísta y desagradecida, y me dieron ejemplos de momentos en los que los había ayudado en el pasado, tergiversándolos para que pareciera que les debía algo. Mis padres se sumaron a la conversación y mencionaron los sacrificios que habían hecho por mí cuando era más joven. Yo estaba preparada. Había llevado recibos literalmente y les expliqué todas las ocasiones en las que les había brindado apoyo financiero, incluidas las fechas, los montos y las promesas incumplidas de devolverme el dinero. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y actitud defensiva. Intentaron restar importancia a las cifras, diciendo que se trataba simplemente de una familia que ayudaba a otra, pero estaba claro que las cifras no mentían. Después vino la manipulación psicológica. Dijeron que yo había malinterpretado sus intenciones y exagerado lo mucho que se habían aprovechado de mí. Incluso intentaron decir que no se daban cuenta del estrés que me había causado, como si eso justificara todo. Cuando la conversación se convirtió en ataques más personales, me levanté y me fui.
No iba a quedarme allí sentada y que me faltaran al respeto por más tiempo. Al día siguiente concerté una cita con un abogado. Quería asegurarme de que nadie pudiera volver a explotarme económicamente. Revisé todas mis cuentas y me aseguré de que mi nombre no estuviera vinculado a nada a lo que pudieran acceder. El abogado también sugirió medidas para proteger mis activos en caso de que alguien intentara hacer algo drástico, como solicitar préstamos a mi nombre. Fue un proceso agotador, pero sentí que finalmente estaba tomando el control. Compartí una actualización en Reddit en la que detallaba todo lo que había sucedido. Las reacciones fueron abrumadoras. La gente aplaudió mi decisión de retirarme de la reunión y me ofreció consejos prácticos sobre cómo manejar las consecuencias. Algunos incluso compartieron historias similares, lo que me hizo sentir menos solo. Unos días después, uno de mis hermanos se puso en contacto conmigo en privado. Admitió que yo tenía razón, que la familia había dependido demasiado de mí a lo largo de los años, pero se negó a decirlo públicamente, alegando que causaría demasiado drama. Me pareció una pequeña victoria, aunque no cambiara la situación en general. Mientras tanto, mi madre redobló sus tácticas de culpabilidad. Dejó mensajes de voz largos y emotivos sobre cómo la familia se estaba desmoronando y cuánto la lastimaba. Era difícil escucharlo, pero sabía que responder solo alentaría más manipulación. Comencé a bloquear a miembros tóxicos de mi familia en las redes sociales e incluso en mi teléfono. La paz que me siguió valió la pena. La terapia se convirtió en mi salvavidas durante ese tiempo. Superé la culpa y aprendí a priorizar mis propias necesidades sin sentirme egoísta. Mi terapeuta me ayudó a ver que poner límites no se trataba solo de dejar afuera a los demás, sino de dejar entrar a las personas adecuadas. Con el paso del tiempo, las grietas en la dinámica familiar comenzaron a aparecer. Sin mí como apoyo, empezaron a tener dificultades. Mis hermanos no podían confiar en mí para que los sacara de sus problemas económicos y mis padres tuvieron que tratar de mediar en los conflictos que siempre me habían dejado a mí. No fue satisfactorio verlo. Fue simplemente triste. Por primera vez en años, sentí que estaba viviendo mi propia vida, libre de su control, pero sabía que ese no era el final de la historia. El silencio de mi familia no duró mucho. En menos de una semana, empezaron a comunicarse de nuevo, cada uno con una nueva emergencia que aparentemente solo yo podía solucionar. Mi hermano mayor necesitaba ayuda para pagar el alquiler. Otro me pidió consejo sobre cómo lidiar con un asunto fiscal complicado, y mi madre incluso intentó decirme que solo necesitamos un pequeño préstamo para ayudar a su padre. Ignoré todos los mensajes. Esta vez no los bloqueé. Simplemente dejé que las solicitudes quedaran sin respuesta. No recibir respuesta de mi parte debió haberlos vuelto locos, porque los mensajes se volvieron más frenéticos. Mi hermana envió una serie de mensajes de texto insinuando que me arrepentiría de darle la espalda a mi familia, y mi hermano siguió con amenazas vagas sobre lo poco razonable que estaba siendo. Seguía sin responder. Mientras tanto, las cosas en el trabajo iban mejorando. Sin distracciones familiares, había estado volcando toda mi energía en un gran proyecto. Cuando superó mis expectativas, mi jefe reconoció mis esfuerzos con un importante ascenso. El momento no podría haber sido mejor. La validación que vino con el puesto y el aumento de sueldo se sintieron como una prueba de que estaba en el camino correcto. Pero volvamos al drama. El hermano que había causado más caos en nuestra familia, llamémoslo Jamie, siempre había dependido de mí para que arreglara sus desastres. Sin mí cerca, las malas decisiones de Jamie comenzaron a pasarle factura. Todo empezó con una orden de desalojo tras no haber pagado el alquiler a tiempo durante meses. Luego les embargaron el coche porque no habían cumplido con los pagos. En lugar de reconocer sus errores, Jamie les dijo a todos que yo era la razón por la que su vida se estaba desmoronando, alegando que los había abandonado en su momento de necesidad. Los miembros de mi familia comenzaron a comunicarse conmigo y me ofrecieron consejos no solicitados sobre cómo arreglar las cosas con Jamie y no dejar que el orgullo arruinara a la familia. Estaba claro que Jamie había estado haciendo llamadas, manipulando la situación a su favor. Respondí cortésmente a algunos parientes y les expliqué que no iba a cortar lazos con nadie. Simplemente me negaba a que se aprovecharan de mí. Pero, en general, me mantuve a distancia. Entonces sucedió algo inesperado. Jamie publicó una disculpa pública en las redes sociales. No fue perfecta.
Hubo mucha autocompasión y declaraciones vagas sobre malentendidos familiares, pero reconocieron algunas de las formas en que se habían aprovechado de mí en el pasado. No estaba segura de qué motivó la publicación, pero más tarde me enteré de que los amigos más cercanos de Jamie habían comenzado a criticarlos por su comportamiento y no tuvieron más opción que admitir parte de su responsabilidad. Sin embargo, mis padres estaban decididos a no dejar pasar la situación. Se presentaron en mi casa nuevamente sin invitación, suplicando una última conversación familiar. Dijeron que estaban dispuestos a hacer concesiones, pero insistieron en que yo tenía que hacer mi parte para que todos volviéramos a estar juntos. Ni siquiera los dejé entrar. Les dije con calma que la discusión que querían no iba a suceder y cerré la puerta. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de mi madre con un ultimátum apenas disimulado: si no asistía a una cena familiar que estaban organizando, me descartarían oficialmente. Lo ignoré. La cena se celebró sin mí y después vi fotos en las redes sociales en las que todos se veían tristes, intentando forzar una sonrisa para la cámara. En lugar de detenerme en el drama, me concentré en celebrar mis triunfos con las personas que realmente me apoyaron. Mis amigos cercanos organizaron una cena sorpresa para celebrar mi ascenso y mi pareja se volcó en darme regalos y palabras de aliento. Por primera vez en años, sentí que estaba rodeada de personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía hacer por ellos. Las actualizaciones que compartí en Reddit durante ese tiempo se volvieron virales y atrajeron miles de comentarios de personas que podían identificarse con mi historia. Algunos lectores compartieron sus propias experiencias de cómo desvincularse de familiares tóxicos, mientras que otros ofrecieron consejos sobre cómo abordar los siguientes pasos. El apoyo abrumador de desconocidos de todo el mundo me dio aún más fuerza para mantener mis límites. A medida que me adaptaba a esta nueva normalidad, sucedió algo sorprendente. Uno de mis hermanos me ofreció una disculpa sincera, no pública como la de Jamie, sino una conversación genuina y privada. Admitieron que no me tenían en cuenta y expresaron su deseo de reconstruir nuestra relación. Les dije que estaba abierta a la reconciliación, pero solo con la condición de que respetaran mis límites en el futuro. Incluso mis padres comenzaron a suavizar su postura. Sus mensajes iban desde acusatorios a casi conciliadores, y mi madre me preguntaba si podíamos empezar de nuevo. Aunque yo no estaba lista para confiar plenamente en ellos, estaba claro que empezaban a darse cuenta de que ya no tenían la influencia que tenían antes. La dinámica de poder en mi familia había cambiado. Durante años me habían controlado con culpa y obligaciones, pero ahora veían que esas tácticas ya no funcionaban. Yo no era la misma persona que se desvivía por mantener la paz. Con esa comprensión llegó una felicidad personal que no había sentido en años. Pasé más tiempo con mi pareja, exploré nuevos pasatiempos e incluso planifiqué unas vacaciones, algo que no había hecho en mucho tiempo debido a las responsabilidades familiares. Cuando fijé mis límites finales, dejé en claro a todos que las interacciones futuras solo ocurrirían en mis términos. No habría más culpabilización, ni más favores financieros, ni más cruces de límites. Era mi vida y por primera vez, la vivía para mí. Cuarta actualización. Todo empezó con un golpe inesperado en mi puerta un sábado por la mañana. Cuando la abrí, allí estaba mi hermano menor, que parecía no haber dormido en días. No tenía su habitual aire de confianza. En cambio, parecía nervioso moviéndose de un pie al otro. No habían anunciado su visita, lo que inmediatamente me puso nerviosa, pero los dejé entrar. La conversación fue diferente esta vez. No estaban allí para exigirme nada ni para hacerme sentir culpable. En cambio, admitieron que durante años me habían dado por sentado. Me explicaron que mi decisión de alejarme los había obligado a reflexionar sobre su propio comportamiento. Era la primera vez que escuchaba algo parecido a una rendición de cuentas por parte de un familiar. Incluso hablaron abiertamente de sus propias dificultades, el estrés financiero, una relación que no funcionaba y la presión de nuestros padres para que arreglaran las cosas conmigo. Les expliqué claramente las condiciones para seguir adelante. Les dije que cualquier relación futura que tuviéramos se basaría en el respeto mutuo. No habría más préstamos, ni culpabilización ni manipulación. Si cruzaban esos límites, me marcharía para siempre. Asintieron, estuvieron de acuerdo con todo y se marcharon poco después. No estaba segura de si el cambio era genuino, pero me pareció un pequeño paso en la dirección correcta. Una semana después, llegó una carta escrita a mano de mis padres.
La letra prolija de mi madre llenaba las páginas y el tono era marcadamente diferente de sus mensajes habituales cargados de culpa. Se disculparon por las formas en que me habían lastimado y admitieron que no se habían dado cuenta de la carga que habían impuesto sobre mí a lo largo de los años. Aún así, partes de la carta parecían poco sinceras, como si estuvieran tratando de decir lo que creían que yo quería escuchar en lugar de asumir una verdadera responsabilidad. No respondí de inmediato porque no estaba segura de cómo proceder. La terapia me ayudó a desentrañar la carta y todo lo demás que había estado sucediendo. Mi terapeuta me señaló que mi enojo no se debía solo a los acontecimientos recientes, sino que era el resultado de años de resentimiento no resuelto. Me di cuenta de que el trato que me daba la familia se había convertido en un ciclo y que yo, sin saberlo, había contribuido a que se produjera. Romper con ese patrón fue doloroso, pero era necesario. En medio de todo esto, un mediador familiar se puso en contacto conmigo. Al parecer, uno de mis hermanos había sugerido que trajéramos a un tercero neutral para que nos ayudara a abordar la tensión. Al principio dudé. No quería que me tendieran una emboscada ni que me manipularan para que resolviera las cosas en sus términos. Pero después de pensarlo un poco acepté con la condición de que el mediador mantuviera todo estructurado y justo. La reunión de mediación fue tensa desde el principio. Presenté ejemplos específicos de cómo me habían maltratado con fechas, mensajes de texto y recibos incluidos. Algunos familiares se quedaron estupefactos. Otros inmediatamente se pusieron a la defensiva. Mis padres y uno de mis hermanos intentaron reescribir la historia, alegando que yo había malinterpretado sus intenciones. Minimizaron sus acciones, diciendo cosas como que no fue tan malo o que no sabíamos que te sentías así. El mediador intervino para mantener el debate centrado, pero la manipulación psicológica fue incesante. Cuando quedó claro que algunos miembros no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad, decidí terminar la reunión antes de tiempo. No iba a quedarme sentado allí escuchando excusas. Salir de la reunión me hizo sentir como si hubiera recuperado mi poder. Esa noche compartí la experiencia en Reddit. Los comentarios llegaron en masa, validando mi decisión de abandonar la reunión y recordándome que el progreso no se produce de la noche a la mañana. Algunos incluso compartieron historias similares sobre dinámicas familiares, lo que me ayudó a sentirme menos aislada. En medio de toda la tensión, hubo pequeños logros. Un primo se puso en contacto conmigo para contarme cómo mi historia lo había inspirado a establecer límites en su propia vida. Habían estado lidiando con su propia dinámica familiar tóxica y se sintieron capacitados para hacer cambios después de ver mi experiencia. Saber que mis acciones estaban teniendo un efecto dominó positivo hizo que todo valiera la pena. Pero los sentimientos de culpa de mis padres no se detuvieron. Comenzaron a enviarme fotos de eventos familiares a los que no me habían invitado, cenas navideñas, cumpleaños, incluso una barbacoa al azar. Los subtítulos eran directos, cosas como que extrañaba a alguien especial hoy o que la familia no es lo mismo sin todos juntos. Ignoré los mensajes y me concentré en el apoyo a la familia que había elegido. Mis amigos y mi pareja siguieron apoyándome. Me recordaron lo mucho que había avanzado y me ayudaron a mantener los pies sobre la tierra durante los momentos más difíciles. Con su apoyo me mantuve constante en la terapia y encontré nuevas formas de priorizar mi propio bienestar. Con el tiempo, uno de mis hermanos empezó a hacer un esfuerzo real por disculparse. Reconoció incidentes específicos, asumió la responsabilidad de sus acciones y no intentó justificar ni minimizar su comportamiento. Parecía genuino. Y por primera vez comencé a creer que la reconciliación era posible, al menos con ellos. Reforcé mis límites con todos los demás. Dejé en claro que cualquier interacción futura dependería del respeto y la responsabilidad. Ya no habría más excepciones ni evasivas a las normas. Esos días habían terminado. A pesar de los reveses, había destellos de esperanza. El hermano que se había disculpado empezó a comportarse mejor, lo que pareció influir en los demás. La dinámica familiar no era perfecta. Probablemente nunca lo sería. Pero había señales de que las cosas podían cambiar, aunque fuera lentamente. Por ahora, estaba centrada en seguir construyendo una vida que no estuviera dictada por el drama familiar. Sucediera lo que sucediera a continuación, sabía que estaba preparada para afrontarlo en mis propios términos. Actualización 5. La temporada de fiestas llegó y se fue sin ningún colapso familiar.
Por primera vez en años, la pasé enteramente con mi pareja y amigos cercanos. Decoramos la casa, cocinamos una comida elaborada e incluso tuvimos un pequeño intercambio de regalos. La ausencia de drama familiar me pareció casi surrealista. No hubo remordimientos de última hora ni llamadas frenéticas pidiéndome que solucionara una crisis. Solo había paz y me recordó lo que había estado extrañando durante tanto tiempo. Pero a medida que se acercaba el nuevo año, mis padres hicieron lo que ellos llamaron su último intento de comunicarse. Esta vez fue diferente. Enviaron un mensaje de vídeo, algo que nunca habían hecho antes. En él, mi mamá y mi papá hablaron directamente a la cámara y se disculparon por cómo me habían tratado a lo largo de los años. Hablaron de reflexionar sobre sus acciones y de cómo ahora entendían el impacto que habían tenido en mí. Prometieron mejorar y pidieron una oportunidad para reconstruir la relación. No respondí de inmediato. La disculpa parecía sincera, pero no estaba lista para bajar la guardia por completo. Después de hablarlo con mi terapeuta y mi pareja, decidí responder con cautela. Les agradecí el mensaje, pero les dejé en claro que cualquier relación futura tendría que ser en mis términos. Les enumeré mis condiciones, nada de manipulación, nada de culpabilidad y un esfuerzo genuino por respetar mis límites. Estuvieron de acuerdo, al menos por ahora. Mientras tanto, el hermano que había empezado a disculparse antes siguió con sus esfuerzos. Se acercó a él con regularidad, pero no de manera autoritaria. En lugar de intentar volver a caer en viejos patrones, preguntó cómo podía arreglar las cosas. Asumieron la responsabilidad de incidentes específicos e incluso comenzaron a establecer límites dentro de su propia vida, inspirados por lo que yo había hecho. Me pareció un verdadero progreso y poco a poco comencé a confiar en ellos nuevamente. Luego llegó algo que nunca esperé, una disculpa pública de mi familia. Ocurrió durante una reunión con familiares. Mis padres se pusieron de pie y se dirigieron a todos, reconociendo cómo me habían tratado en el pasado. Explicaron que me habían dado por sentado y que querían enmendarlo. Cuando mi primo me contó esto más tarde, me sorprendió y me dio valor. Era la primera vez que asumían la responsabilidad de sus acciones frente a otras personas. Actualicé a Reddit sobre los acontecimientos recientes. La publicación se volvió viral rápidamente y la gente comentaba lo poco común que es que las familias cambien. Algunos se mostraban escépticos, pero otros compartieron historias de reconciliación, lo que me dio esperanza. El apoyo fue abrumador como lo había sido durante todo este proceso. Me recordó lo lejos que había llegado y lo fuerte que me había vuelto. La terapia siguió siendo una parte crucial del proceso. Una sesión reveladora me ayudó a deshacerme por completo del resentimiento que había estado guardando durante años. Me di cuenta de que si bien su comportamiento me había hecho daño, ya no tenía por qué soportar ese dolor. Finalmente pude concentrarme por completo en mi propio crecimiento y felicidad. Cuando el drama familiar ya no dominó mi vida, alcancé un nuevo hito en mi carrera, un proyecto que había encabezado produjo resultados importantes para mi empresa y fui recompensado con otro ascenso. Esta fue la culminación de todo el trabajo duro que había estado haciendo desde que rompí con las exigencias de mi familia. Fue otro recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Para celebrar, mis amigos y mi pareja organizaron una fiesta sorpresa para mí. Hicieron todo lo posible para decorar el espacio con fotos y recuerdos de mi recorrido durante el año pasado. Fue conmovedor ver cuánto se preocuparon y cuánto se involucraron en mi éxito. Realmente sentí que había encontrado a la familia que había elegido. En cuanto a la familia, los cambios fueron lentos pero notorios. Mis padres y hermanos comenzaron a acercarse a mí con respeto y a pedirme permiso antes de involucrarme en algo. Ya no había mensajes cargados de culpa ni pedidos frenéticos de ayuda. En cambio, el tono de nuestras interacciones se volvió cordial y, me atrevo a decir, normal. Sin embargo, mantuve la distancia emocional. Si bien agradecí el esfuerzo, todavía no estaba lista para volver a sumergirme en la piscina. Incluso parientes lejanos, que antes me habían criticado por abandonar a la familia, comenzaron a ver mi punto de vista. Después de presenciar las disculpas públicas de mis padres y escuchar más sobre lo que había sucedido, comenzaron a comunicarse conmigo con mensajes de apoyo. Algunos incluso me agradecieron por mostrarles que estaba bien establecer límites en sus propias vidas. Cuando se calmó el polvo, hice mi última publicación en Reddit.
Agradecí a la comunidad por sus consejos, aliento y validación a lo largo de este viaje. Compartí cómo establecer límites no solo había mejorado mi relación con mi familia, sino que también me había permitido crecer como persona. Los comentarios estaban llenos de positividad y muchos lectores decían que la historia los había inspirado a dar pasos hacia su propia paz. Al mirar atrás, no podía creer lo lejos que había llegado. La persona que era hace un año no reconocería la vida que tengo ahora. Establecer límites no fue fácil y me trajo mucho dolor y momentos difíciles, pero valió la pena. Finalmente me sentí libre. De cara al futuro me centraré en construir un futuro feliz y equilibrado, definido por el respeto mutuo, las relaciones saludables y la realización personal. Mi vida ya no está dictada por las exigencias de mi familia y por primera vez, me siento verdaderamente en paz.